para quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. ¿Conoces al Che Guevara? Sí lo conozco. Claramente, po. Sí, lo conozco. Sí, algo sé. Me gusta porque, o sea, sé que fue un tipo de dictadura el método que se utilizó, pero el comunismo siempre es así, pues, o sea, el comunismo implanta la dictadura. ¿Te sientes identificada con alguna de sus ideas, algún pensamiento o alguna política que haya realizado? Sí, sobre todo como la convicción y como la garra que tenía. O sea, es como algo súper igual representativo, sobre todo los estudiantes chilenos. La idea más interesante que uno puede rescatar del Che, o sea, lo que él planteó, bueno, dos cosas, el tema de la moral, que hay que ser mejor en todo. Siempre pasa esa parodia del Che cuando se le dice en el ministro de Economía y él cree que es el mejor comunista. Eso es lo primero, o sea, el tema de la moral, de ser el mejor en todo, de ser el mejor en la casa, en los estudios, en todo. Y lo segundo es la virtud que tuvo el Che de no solo pensar en él, y tampoco pensar en su país, sino pensar en un mundo entero. O sea, no es gratis de que el Che se haya ido a recorrer América Latina a conocer la desigualdad, la pobreza. No es gratis de que el Che se haya ido a combatir a Cuba. No es gratis que el Che haya ido al Congo. No es gratis que el Che haya ido y haya muerto en Bolivia. Eso es internacionalismo proletario y eso yo creo que es la herencia más grande que tenemos en la clase trabajadora de él. Pero Che Guevara sí fue una revolución buena, sí. Fue un gran luchador por sus ideales, pero también fue un extremista en ciertos casos y también cometió varios errores y eso más que nada. Pero como persona yo lo hallo que ha sido un buen idealista, porque he llevado sus ideas y las cumplía todas. ¿Aplicarías alguna idea del Che Guevara en Chile? Sí, obvio, o sea, es una persona que que todos deberíamos replicar, pero no sé exactamente, no sé qué decir. No, estoy en blanco. Estoy en blanco. Claramente, o sea, el tema, la moral, la idea de identidad proletaria, la idea de identidad latinoamericana. ¿Y políticas concretas del Che Guevara? Mira, bueno, primero el Che fue alguien que siempre se volcó contra la burocracia estatal. Segundo, el Che tuvo que ponerse a estudiar para saber de economía. Y, o sea, no necesitó ser un académico, sino que tuvo que ponerse en la praxis. O sea, la praxis de cómo avanzar el proceso lo apuró en tener que saber de todo, po. No sé si implementaría algo el Che Guevara porque fue muy fuerte el golpe que hubo. También sé que hubo tampoco sé mucho, pero pero no implementaría un tipo de cambio entre la política que hay con la que hubo en ese tiempo. Claro, pero ¿te sientes identificada con su pensamiento? Sí, tiene un pensamiento bien revolucionario y la revolución también es buena. Sí. ¿Qué políticas no aplicarías del Che Guevara en Chile? Bueno, la verdad es que no, más que nada de eso no tengo más profundidad de conocimiento. ¿Pertenece a algún movimiento, corriente de pensamiento en específico? Sí, yo soy militante activo de un movimiento político llamado Crecer, que es de movimiento de izquierda de la Universidad Católica. Sí, el Che Guevara aplicó una dictadura. ¿Qué lo diferencia la dictadura del Che Guevara de otras dictaduras? ¿Qué la hace mejor, por ejemplo? Es que el comunismo en sí es igualdad, pero la dictadura fascista no es igualdad, tiene que ver con ir en contra del comunismo también, pero en cambio el comunismo, también hubo de la dictadura de Che Guevara y de Cuba en sí, fue también que sacó a los fascistas, pero en sí fue una dictadura. Hubo golpes, y hubo muerte, y hubo asesinato, y hubo de todo lo que pasó. ¿Estaríamos hablando de una especie de la dictadura de la igualdad o algo por el estilo? Sí. Yo soy marxista, porque creo en el comunismo. Y para nosotros toda la experiencia latinoamericana de lucha que se han dado
desde Mariatti, aquí en Chile con Recabarren, donde se han podido confluir tanto fuerzas del bloque de la lucha trabajadora y indígena hoy día, feminista, o sea, yo creo que eso es como lo que hoy día más está volcándose en América Latina, algo propio. Y yo creo que ese es el legado del Che, pensar en algo propio como latinoamericano. Che Guevara. Esto quería compartirlo con ustedes porque hoy vamos a hablar del Che Guevara, Vía Armada y Revolución. Esto es muy interesante, que al mismo tiempo que estos jóvenes cantan que son los hijos de Guevara, de Chávez y de Fidel, los verdaderos hijos y nietos de Fidel, de Chávez y de Guevara se dedican a los negocios y a la vida del jet set, con Paris Hilton, buenos negocios de inversión. Entonces hay algo allí que parece que no se ve y no se percibe en términos de realidad. Pero fue interesante también escuchar tanta intento por explicar aquello que se abraza supuestamente con tanta claridad. Tan difícil de explicar las razones profundas del héroe al que se convierte prácticamente en un dios, en un líder internacional y mundial al que hay que seguir. Y por eso que hay que tener esto, tomárselo muy en serio, porque saben lo que estamos viendo acá es el mito. Y no hay nada más difícil que debatir y discutir con respecto a un mito. Cuando una figura se convierte en un mito, y lo ha hecho claramente la izquierda con el Che Guevara, entramos a un nivel donde la discusión política, a nivel, digamos, de lo que es una discusión razonable, argumentada, y yo creo que más de alguno me lo ha comentado en estos días, deviene frustrante, porque parece que el adversario político se cerrara, no escucha nada, no quiere razones, está enamorado de una boina, de una barba, en este caso de lo que el mito del Che. Tenemos ideas del Che, y en realidad el Che fue varias personas. Tenemos a la imagen primera que ustedes tienen seguramente y la más clara, que es el Che guerrillero, este hombre que llamaba siempre a luchar o morir, el patria o muerte, viene del Che Guevara en realidad. Después Fidel Castro, la larga patria o muerte, venceremos. Pero es él el que habla de patria o muerte y llama a su gente a triunfar o a morir. También tenemos un Che Guevara aquí a la derecha, que es lo opuesto a ese Che de las armas y de la vía armada y de los paredones. Es el Che intelectual. Ahí está con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir hablando al comienzo de la revolución, ¿verdad? Ya explicando esta simpática revolución a los ojos de la izquierda europea, ¿verdad? Una revolución del buen salvaje o de los buenos salvajes que se estaba realizando en ese momento en Cuba. Acá a la izquierda tienen al Che trabajando en la zafra de azúcar. Fue siempre también un ministro, un hombre que le gustó mucho participar en el trabajo que denominaba voluntario, porque suponía que allí él y el pueblo iba a aprender la ideología, la filosofía o los sentimientos revolucionarios. Entonces él, los días que podía, se iba a trabajar a la zafra y quería además que todos, ese era el gran problema, que todo el mundo hiciera lo mismo. Y después se impulsó y se obligó a esto. También tenemos al Che Guevara diplomático, que es menos conocido. Él viajó bastante durante su época en el gobierno cubano por Europa y por África, tratando de buscar apoyo para sus aventuras de tipo militar. Ya veremos que son aventuras de tipo militar. Acá lo tenemos con Mao Zedong. Che Guevara, si bien Cuba se alineó después finalmente con la Unión Soviética, el Che Guevara era prochino, trotskista y prochino. Y tenemos al Che Guevara, que participó también como diplomático, como ministro, lo tenemos allá abajo, y ese es el Che Guevara, digamos, que nosotros conocemos. Pero quizás lo más interesante siempre, y con lo que ustedes lo asocian y sus seguidores lo asocian, es con el grito de patria o muerte. Y
grito por el cual murió mucha gente, con él y después de él, y se mató a mucha gente, en América Latina, en África, en Asia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque quienes son admiradores del mito olvidan esto y hablan siempre del Che Guevara muerto en combate. Pero lo interesante es que en el momento en que el Che Guevara, ya en Bolivia, rodeado, se encuentra con un soldado boliviano, él pronuncia unas palabras famosísimas que a la izquierda guevarista y a la izquierda en general no le gusta recordar. Y él dice: no dispare, soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. El mismo hombre que había llamado a morir a otros jóvenes durante años y que impulsó varios proyectos revolucionarios donde la gente iba a morir y a matar, en el momento en que tuvo que tomar la decisión, optó por vivir. Porque pensó justamente que era eso, esa condición de ser el Che Guevara lo que lo iba a salvar. Al Che Guevara lo ajusticiaron, lo asesinaron en realidad 24 horas después. Durante un día estuvo él en una escuelita, lo trasladaron de un punto a otro en una escuelita, en la zona de La Higuera, y él pensó que iba a vivir. Hay conversaciones, él habla con una maestra, habla con algunos de los soldados que lo tenían en custodia, y está convencido de que va a sobrevivir, que va a vivir porque él es muy importante. También hay documentos de la CIA que indican que el gobierno norteamericano intentó que al Che Guevara lo sacaran y lo enviaran a Estados Unidos. Había un cubano americano de la CIA que estaba allí en esa misma escuela, que fracasó en ese intento, porque el gobierno de René Barrientos, el gobierno boliviano, en ese momento empieza a sacar los cálculos y se da cuenta que no lo pueden juzgar, que lo tienen que eliminar. Y lo tienen que eliminar por varias razones, pero una de las razones es que si no lo hacían, todo el personal diplomático y muchos funcionarios de gobierno boliviano iban a quedar expuestos a ser secuestrados o ajusticiados para ser intercambiados por el Che Guevara. Entonces, ante esto y ante la posibilidad de que hubiese protestas de sectores de la izquierda, se da la orden de que lo asesinen. Es un asesinato del Che Guevara. Pero no hay que olvidar que en el momento en que tuvo que optar, se entregó. Y esto nos recuerda también, o a mí por lo menos me recuerda, el final de Saddam Hussein años más tarde, que en realidad llevó y llamó a su gente joven a morir, pero en el momento en que los sorprende los soldados norteamericanos en una cueva, se entrega y reclama: yo soy el presidente de Irak, en realidad merezco vivir. Después muere juzgado en la horca. Y también nos recuerda un poco la muerte de otro político que también, por eso hay que tener mucho cuidado con estos políticos que le llaman a morir por su causa. Y este es Gaddafi, Muammar el-Gaddafi, que también, escapando en Libia, llega un bombazo de un avión, un misil, cerca de él, queda destruido su caravana de vehículos y en ese momento se entrega y tiene un final horroroso. Pero también optó por la posibilidad de seguir viviendo. Y también quiero recordarles a Fidel Castro, que siempre ha llamado a morir. Una vez en su vida estuvo en la situación de morir, y fue después del 26 de julio de 1953, cuando él ataca al cuartel Moncada con un grupo de compañeros de su movimiento. Fracasa esto, mueren más de 70 de sus compañeros y él huye hacia la Sierra Maestra, huye hacia la cordillera cubana, en la zona oriental de Cuba, cerca de Santiago de Cuba, y negocia su entrega. Y exige que para entregarse a la dictadura de Fulgencio Batista, a la que después derrocaría, tenía que estar presente un militar de alta graduación de confianza de él y un representante de la Iglesia Católica. El único momento en que Fidel Castro, que hasta hoy sigue llamando a los jóvenes a morir por su causa, en el único momento que tuvo que decidir entre vivir o morir por su causa, decidió, ¿verdad? No, me salvo.
Entonces tenemos a este Che que se ha convertido en un mito. Es indudablemente un mito. Ahora vamos a ver elementos de su vida que nos pueden ayudar a entenderlo mejor, pero también nos van a mostrar que es un mito y que allí radica su fuerza. Tenemos al mito, ¿verdad?, de esta gran foto tomada por un fotógrafo cubano de apellido Corda, que está retocada después y se hace mundialmente famoso, especialmente después de la muerte del Che. Tenemos al Che en las artes, en la pintura, en las artes plásticas, en el cine. Tenemos al Che también como esta leyenda del gobierno cubano. Es decir, es un personaje que sigue presente, aunque nada de lo que planteó está vigente. Y eso es lo más contradictorio y quizás lo más interesante para uno. Yo los invito a ver lo siguiente. Algunas reflexiones sobre Ernesto Guevara. Primer punto, vamos a ver el Che motoquero. ¿Ah? Después vamos a ver al Che ministro. Después vamos a ver al Che hombre nuevo. El Che faro inspirador. Ya Martín Krause habló de faros. El Che guerrillero, internacionalismo proletario, del que hablaba este joven comunista que vimos allí. Y fundamentalmente conclusiones. Esa es la invitación que les hago. Vamos por parte. El Che motoquero. Todos probablemente asocian al Che con su viaje en moto. Lo vieron en el cine, lo leyeron en alguna parte. Y es la forma en que él conoce América Latina. Y en realidad él tiene dos viajes grandes por América Latina. Uno en 1951, que es el viaje en que él hace en una moto, que se llamaba La Poderosa 2. Y sale de Córdoba, atraviesa hacia Chile y empieza a viajar hacia el norte, pero a la altura de Valdivia se rompió la moto y se acabó la moto. No hubo moto en todo el viaje y llegó hasta Caracas e incluso llegó a Miami. Pero ustedes, y el mito dice que él viajó en moto durante todo el trayecto, ¿verdad?, por toda la Panamericana y las Andes y las zonas más apartadas de América Latina. Bueno, no, él siguió después navegando en un barco, por ejemplo, entre Valparaíso y Antofagasta, viajó con un amigo en barco, después siguió en camiones por Chuquicamata, entró a Bolivia, en fin. Lo del Che motoquero, el Che de la moto es parte del mito. Lo interesante sí es que es el segundo viaje, porque él llega, como decía, hasta Venezuela, donde queda un amigo muy bueno de él, que es de apellido Granado, y después sigue a Miami, y un avión de un familiar del Che Guevara, un avión comercial, digamos de carga, lo lleva de vuelta a Argentina. Él estuvo viviendo un par de días en Miami, fue el único tiempo en que estuvo en Estados Unidos y trabajó lavando platos y secando platos. Y después viene el segundo viaje. El segundo viaje es después de haberse titulado, dura del 53 al 54, vuelve a viajar hacia el norte, llega a Caracas, se encuentra con su amigo, sigue viajando y llega, y voy abreviando esto, llega a Guatemala. Y aquí hay un elemento muy importante, 1954 en la vida del Che. En Guatemala se vincula con algunos exiliados cubanos y conoce a una mujer peruana, comunista, mayor que él, que es quien lo vuelve comunista. Le habla de Marx, de Lenin y lo vuelve comunista. En ese momento, el año 54, el Che Guevara empieza a interesarse por las ideas comunistas. Posteriormente, hay otra cosa interesante. En Guatemala conoce a un cubano de nombre Ñico López, que es el que le pone este sobrenombre del Che. Porque como hablaba cada rato diciendo Che. Y Ñico López es un cubano que lo pone en contacto con los Castro, que están, ya Raúl estaba allí, pero por llegar también Fidel Castro en México. Recuerden, yo les hablé, Fidel Castro había atacado el cuartel Moncada, es condenado por lo mismo a 20 años de prisión. Pero al cabo, antes de cumplir los 2 años, el dictador Fulgencio Batista lo amnistía y lo deja irse. Y se va a México, donde se encontrará con el Che. Estamos hablando de 1955. Curioso, ¿eh?, lo que son las decisiones personales en la historia. Si Fulgencio Batista, el dictador de entonces en Cuba, que llevaba en aquel momento 3 años de dictador, hubiese decidido no intervenir en la decisión
de la justicia cubana, de que lo había condenado a Fidel Castro por atacar un cuartel militar con tantos muertos, a lo mejor la historia de América Latina habría sido diferente, habría sido otra. Pero Fulgencio Batista lo amnistía, lo deja ir, y en México se encuentran el Che con Fidel. Y en México es que Fidel lo invita a él a integrarse a esta expedición que le está formando. Fidel Castro no era marxista en esa época, está muy claramente establecido. El que sí era marxista y comunista era Raúl Castro, su hermano. El Che ya tenía nociones de marxismo. Y un tercer hombre, al que tuvo el gusto, porque era un tipo muy brillante, de conocer, Alfredo Guevara, que después fue el director del el gran creador del cine cubano revolucionario, Alfredo Guevara, es el otro hombre y quizás el que más sabe de marxismo, y forma a Fidel Castro en el marxismo. Todo esto en México. Se preparan, se forman como marxistas y al mismo tiempo, a través de un español que había participado en la Guerra Civil Española, se forman militarmente. Me recuerda un poco la historia de Mauricio Rojas cuando era muy joven, que participaba en los campamentos en Chile, en el MIR, para tomar el poder en Chile. Bueno, así le pasó a Mauricio. Bueno, el Che tenía un campamento y Fidel en México, y se preparan para esto que parecía una locura, ¿no? Y ojo con esto, porque de pronto fíjense la historia, cómo puede surgir a partir de decisiones que parecen una locura, a partir de unas ideas que son muy restringidas, y a partir de gente que, como la que vimos al comienzo de la entrevista, tienen una suerte de irresponsable alegría de apoyo por, sí, no, una dictadura, pero de la igualdad, y sí, hubo fusilamiento y muerte, muchas, sí, pero así es. Ojo, la historia transcurre también así. Bueno, vamos a dar un salto. Desde el puerto de Tuxpan de México sale el famoso Granma, el yate en que Fidel Castro, con 82 hombres, viaja hacia Cuba. Por acá está la Sierra Maestra. Desembarca aquí y empieza su guerra de guerrillas. Es curioso, ¿eh? El barco se llama Granma, era de un norteamericano, y Granma, ustedes saben, es la abuelita, la abuela, que es lo que ha devenido la revolución cubana hoy, prácticamente. No es el futuro, ¿verdad? Nada de eso. Y allí es cuando conocemos al primer Che guerrillero. Fue comandante, fue importante, controló la zona central de Cuba, fue muy brillante, era un tipo brillante, ¿eh? Era un médico, se metió en esta cosa de la estrategia militar y fue capaz de liberar, como se planteaba y lo plantea la historia cubana revolucionaria, a la Cuba central, y permitir que el ejército cubano rebelde, avanzara desde aquí, de donde estaba instalado, hasta acá, prácticamente en 2 años, y al final, bueno, tomara La Habana. Ahí el 59, ¿no? El 2 de enero de 1959 se instala Fidel Castro. Desde entonces que están los Castro allí, ¿eh? El segundo hombre era Raúl. Pero siguen los dos, ¿verdad? 59. Bueno, esa es una parte que habría que mencionar del Che. La Sierra Maestra, tenemos la foto. Y después, cuando triunfan, Fidel Castro nombra al Che jefe militar de esta gran fortaleza, que era una unidad militar, que está en la entrada de La Habana. Quien haya visitado La Habana sabe cuán lindo, qué precioso es toda esta parte, la entrada al puerto de La Habana. Para acá está la ciudad. Esta se llama San Carlos de la Cabaña. Y aquí se produjeron la mayoría de los fusilamientos en Cuba. Fusilamientos express, fusilamientos rapidísimos. Fidel Castro nombra al Che Guevara, tú estás a cargo de esto, resuelve estos problemas. Fidel Castro nunca aparece vinculado directamente con ningún fusilamiento. Y se supone que en Cuba hubo en esos días, alrededor de 1.500 fusilamientos. Sin tribunales, más que tribunales revolucionarios, en forma express, sin derecho a defensa, y trayendo testigos que en el fondo eran turbas, que acusaban a quien se escogía como culpable. El Che Guevara estaba a cargo de esto, y encarga y deja de encargado como juez supremo a un joven camarada de él, que tenía 21 años. Y así es, estas son fotos de la época, ¿no? Que el mito tampoco quiere
recordar. La última confesión antes del fusilamiento, el remate, un revolucionario está dándole el balazo de remate en la cabeza ante las cámaras. Esto está grabado, ¿eh? Esto no es una cosa que me contaron, me dicen, no, esto está en la red incluso, ustedes lo pueden ver. El Che estaba detrás de todo esto. El Che Guevara, el mítico, el hombre que quería, el hombre nuevo, lo mejor para los pueblos, el combatiente. Está establecido, comprobado por firmas y órdenes claras, establecido para que seamos, veamos, realistas, porque si se produjeron más de 1000 fusilamientos, no todas, aunque fueron bajo el paraguas de él, o en parte bajo su paraguas, no todas fueron accionadas directamente por él. Pero están establecidos 79 fusilamientos, así, de irse a acostar, sin tomar la decisión, al día siguiente levantarse, fusilado, del Che Guevara. 79. Esto sin hablar de los muertos en su campaña. Pasemos al otro, al Che Ministro. Ya vimos esta parte, ¿verdad?, de la Sierra Maestra y cómo él se convierte en un carnicero realmente de muchos cubanos que sí, que habían formado parte de la dictadura en términos de Batista, que habían estado en el ejército, o gente que simplemente había estado en contra de ellos, en contra del movimiento 26 de julio. Estas son fotos que muestran bastante su carácter, su forma de ser. Un poco sobrado, prepotente. El hombre iluminado, había estudiado marxismo y llevaba muy pocos años estudiando marxismo, sabía perfectamente, bueno, Mauricio también ha hablado de esto estos días, este hombre sabe hacia dónde va la humanidad. Él sabe, porque eso es lo que te entrega el marxismo. Yo sé hacia dónde va toda la humanidad, en su marcha deslumbrante hacia el comunismo, y yo soy parte de esto, yo soy el guía, vanguardia, líder de esto, y bueno, y yo voy a convertirlos a ustedes en un hombre o una mujer nueva, porque como están, no nos sirven. Veamos algo del Che Ministro. Martín Krause habló de economía. Lo mío, lo fuerte mío, no es la economía, pero yo viví la economía heredada por la Revolución Cubana de la época del Che Guevara, que no cambió mucho. Y quiero, para que seamos serios, y esto no sea una charla donde yo hablo y critico al Che Guevara desde una posición crítica, yo lo que les voy a invitar, aunque sea un poquito más lento, a que leamos sus propias palabras, editadas además por el Instituto Cubano del Libro, el 2007, esta es la última edición que yo utilizo, que están fotografiadas acá, y que son libros que se publicó, un libro que se publicó por primera vez en el año 1970, que son obras escogidas, porque el Partido Comunista Cubano tiene los archivos y no ha publicado todo, porque hay cosas que son horrorosas, ¿verdad? Que ya sabemos en términos de violencia. Una de las cosas principales, voy a leer acá, esto es el Che, ¿no? En un discurso que está dando ahí frente a funcionarios que van a hacerse cargo de la economía. Recuerden que se empieza a expropiar, a nacionalizar todo, agrícola, industrial, bancos, servicios, todo. Entonces, negamos la posibilidad del uso consciente de la ley del valor, basado en la no existencia de un mercado libre que exprese automáticamente la contradicción entre productores y consumidores. Negamos la existencia de la categoría mercancía en la relación entre empresas estatales, que ya son todas las empresas del país, y consideramos todos los establecimientos como parte de la única gran empresa que es el Estado, aunque en la práctica no sucede todavía así en nuestro país, porque no han estatizado todo. La ley del valor y el plan son dos términos ligados por una contradicción y su solución. En fin, lo que está planteando acá, y su objetivo, es, después de haber completado este gran paquete de empresas que son todas del Estado, es decir, ¿saben? Aquí el intercambio entre las empresas no corre más. Aquí todas son de un mismo dueño, el pueblo, son todas del Estado, y por lo tanto vamos a hacer circular los productos, no de acuerdo a la realidad económica, sino a los planes que se traza el gobierno. Había comunistas, incluso comunistas, que decían dentro de este proceso, desaparecieron todos, digamos, de la palestra, decían, mire, quizás sería importante
ya que tenemos tanta empresa estatal, son todas las empresas prácticamente estatales, que cada una tuviera una contabilidad por separado para que sepamos cómo están trabajando, insumo, gasto, presupuesto. Y él se niega a eso, lo rechaza. Él cree en el centralismo total. Martín Krause hoy nos estuvo hablando sobre lo que esto significaba, o sea, a eliminar además la competencia, eliminar a los agentes privados que están decidiendo. Y es un hombre que dice, y yo les pido a ustedes que se imaginen, alguien que dice y tiene el poder para expropiar y centralizar todo en un país. Desde este hotel, ¿verdad?, hasta las exportadoras de fruta, hasta los hoteles, hasta, bueno, los bancos, las fábricas, todo. Ese es el poder, ¿verdad?, comunista. Poder económico a través del Partido Comunista. Ahí da razones por las cuales él piensa que hay que centralizar completamente la economía, y lo que se hace, ¿verdad? Primero, al tender a la centralización, tiende a una utilización más racional de los fondos con carácter nacional. Segundo, tiende a una mayor racionalización de todo el aparato administrativo del Estado. Tercero, esta misma tendencia a la centralización obliga a crear unidades mayores dentro de límites adecuados que ahorran fuerza de trabajo y aumentan la productividad de los trabajadores. Bueno, cuarto, quinto, sigue así, dando muchas razones, pero lo cierto es que esto condujo a una hipercentralización y a una necesidad de crear hiperministerio para poder manejar todo. Imagínense ustedes tener un ministerio que se ocupa de decir, vamos a producir 100, no sé, 100 lápices grafito, 40 zapatos de plástico eran, ¿no?, de tal modelo, de tal tamaño, de 39 a 43, 25 nomás de 7 a 12 el tamaño porque hay pocos niños. Y el precio fijo. El precio no puede ser muy alto en el zapato porque la gente merece tener zapatos, van a ser plástico, pero bueno, entonces vamos a tener un precio fijo. Y vamos a distribuir los zapatos para todas las ciudades según la proporción de gente que nosotros pensamos que va a comprar. La centralización a esto condujo a un desastre que hasta hoy la economía cubana no se recupera de aquello. Es muy importante imaginarse esto. Un ministerio que se hace cargo de la economía total de un país. De su comercio exterior, interior, de todo. Y en una época además en que ni siquiera había computadoras desarrolladas como para poder aproximarse y anticiparse, algo muy difícil, a lo que es el gusto, la preferencia de la población. Quisiera dar otro salto acá. Algo que también hemos mencionado que es central y quizás aquí nos vamos a detener un poco más en lo que es la definición del Che Guevara y lo que son las convicciones de él. La necesidad de crear un hombre nuevo. Para el Che Guevara, y en general para los comunistas o los marxistas, no se trata solamente de tomar el poder para cambiar todas las estructuras de poder y de relaciones de propiedad en la sociedad. No solamente no están satisfechos con eso, sino que están profundamente insatisfechos como nosotros somos. Somos hombres viejos, mujeres viejas, gente que está determinada por el hecho de haber crecido en el capitalismo competitivo, egoísta, dicen ellos. Entonces, esta gente hay que cambiarla, hay que reeducarla. Son una generación o un país degenerado en este sentido y nosotros lo vamos a generar, a regenerar. Y entonces él, porque hay que tener en cuenta a este señor que tiene un carácter impresionante, con el poder, él durante un tiempo es presidente del Banco Central, después es ministro de Industria, o sea, tiene el poder y causa problemas en los dos lugares. Por cierto, en el ministerio, en el Banco Central, él tenía una granja aislada, fuera de La Habana, cerrada y con guardias, donde enviaba a sanarse ideológicamente y a superar sus vicios pequeños burgueses a gente que trabajaba en el Banco Central. Eso está establecido, es famoso, está lo pueden incluso buscar en internet, en la red. Es una granja de reeducación. Que no eran nada incomparadas después con lo que fueron las granjas abiertas e instaladas por Raúl Castro,
que se llamaban UMAP, Unidad Militar de Apoyo a la Producción, que era donde se encarcelaba a los gays y a los sospechosos de ser gays para reeducarlos por medio del trabajo. Y recuerden que esto fue, estos campos fueron cerrados sobre todo por la presión primero de Gran Bretaña y después de otros países europeos, porque las fotografías aéreas además mostraban los campos donde estaban estos instalados. Bueno, pero volvamos al Che, el hombre nuevo. Y una de las... pongo estas dos fotos porque el Che Guevara pensaba que el trabajo te convierte en un ser, en un hombre nuevo. El trabajo en fábricas estatales te convierte en un hombre nuevo. El trabajo en una fábrica privada no te convierte en un hombre nuevo, sino que en un hombre viejo, porque tú eres un ser enajenado de ti mismo. Tú le estás dando lo que produces al capitalista y te estás enajenando de tu propio poder, de tu propia riqueza. Sin embargo, si es una empresa estatal, estás contribuyendo a la sociedad. Todo lo que tú lanzas, pensemos en Codelco, es para la sociedad, y en ese sentido, y si lo haces en forma voluntaria, si trabajas también en forma voluntaria y también determinados días a la semana no remunerado, vas a formar y cambiar tu mentalidad. Vas a ver que el trabajo te dignifica, te hace feliz, porque es una donación que haces a la sociedad. Eso suena fantástico y puede convencer a un tipo. Lo terrible es cuando ese tipo tiene poder y obliga a toda una sociedad a hacerlo. Y acá lo tenemos, ¿no? Él se mostraba mucho así, trabajando, salía del ministerio el domingo, el sábado, por allá iba y la televisión detrás. Hay que trabajar y tenemos que hacerlo así. Y no cobro un centavo. Recapitulemos acá. Entonces acá, como les decía, la revolución que es no solamente transformar las estructuras económicas y de propiedad de un país, sino que a la gente, a la población. Y allí está la gran amenaza también, y que los liberales deben tener muy en cuenta. Es un proyecto que abiertamente se propone cambiarnos en términos de conciencia, de pensamiento, de sentimientos, de preferencia, porque considera que no somos seres perfectos, pero que podemos llegar a ser seres perfectos. Fíjense, estos son programas que tratan de obtener una transformación radical en las costumbres, en los valores, en los hábitos, en la visión de las cosas de las personas. Esto lo plantea en discursos, ¿no? Lo justifica. Segundo, la prueba para una revolución, de que realmente es una revolución, es porque crea un hombre nuevo. No, esto de estatizar y expropiar todo y acabar con todo el sector privado y eliminarlo y todo eso, no, eso no. Eso es economicismo. La prueba es que yo le cambio la mentalidad a todos ustedes. La prueba es que he generado a alguien nuevo. Y dentro de esto, ¿verdad? El revolucionario debe entregarse permanentemente a la causa del trabajo, porque el trabajo beneficia a las empresas del Estado, el Estado es el pueblo, beneficia a toda la sociedad. Y ese trabajo, cuando ustedes van a trabajar en esas empresas estatales, no es un sacrificio, ni aunque sea sábado ni domingo. Es un placer, deviene un placer. También define lo que es el amor por la revolución, subraya mucho, volveremos a esto, la necesidad de la mente fría y calculadora, que ayuda a tomar decisiones dolorosas. Ya veremos lo que significa para él tomar decisiones dolorosas. Y las características del hombre nuevo, central también, fiel a su líder, fiel a la vanguardia, que es el partido político, fiel a la masa revolucionaria, que es la que exige seguir avanzando en la revolución, y armado, pertrechado de marxismo-leninismo, que es la concepción científica, supuestamente, de lo que es el ser humano, lo que es el desarrollo humano. Y él dice, porque él sabía dónde estaba pisando, estos son personajes muy peligrosos. Dice, probablemente ustedes estén sospechando de que yo estoy hablando de estupideces, cosas idealistas. No, miren, ya hay semillas del hombre nuevo. Cuando yo estuve en la Sierra Maestra, muchos de nuestros soldados competían por asumir las misiones más difíciles, más peligrosas, más arriesgadas. Ahí ya está la semilla del hombre nuevo, que está dispuesto a dar todo de sí mismo, su vida, por una causa superior, la causa del socialismo. Y después, en Girón, ¿se acuerdan de Bahía Cochinos? Esta invasión que está apoyada por Estados Unidos, que al final las tropas norteamericanas en los barcos norteamericanos aparecen.
y Castro obtiene un gran triunfo sobre los cubanos exiliados. Allí, dice, los soldados que van a combatir, a defender la revolución en Playa Girón, son semillas de este hombre nuevo. Ahí ya viene este hombre nuevo. Y el resto de los hombres nuevos está en el Partido Comunista y está también en la Juventud Comunista, que es una organización política, a la que ustedes, desde luego, ninguno de ustedes podría entrar. Pero es una organización selectiva, escoge a la gente según su grado de convicción y de lealtad con estas ideas. Entonces, de partida ustedes y nosotros todos aquí estaríamos fuera de eso. Eso era un planteamiento central. Cada vez que yo les diga esto, imagínense ustedes el hecho, no de imaginarnos esto acá hoy, sino que imaginarse a las personas que en Cuba, en aquella época, que no eran comunistas, en realidad el Partido Comunista era 3%, 5%, de pronto se encuentran con esto, con que se estatiza todo, pero que además te vamos a reeducar, porque todo lo que han hecho tus familiares, tus antepasados y tú mismo no va por el camino indicado. Y miren acá, la educación. Este es también un discurso de Che. En nuestro caso, la educación directa adquiere una importancia mucho mayor. La explicación es convincente porque es verdadera, no precisa de subterfugios. Se ejerce, ¿cómo se ejerce la educación? Se ejerce a través del aparato educativo del Estado, en función de la cultura general. Educación del Estado. De la cultura general, técnica e ideológica, y por medio de organismos tales como el Ministerio de Educación y el aparato de divulgación del partido. Esto es una estrategia muy clara. Tengo que modificarlos, cambiarles a ustedes la mentalidad. En lo posible, si los agarro desde chicos, fantástico. Educación directa, Ministerio de Educación, el partido, la campaña, los medios de prensa, los medios que los controlo como Estado. Y después dice, así la educación prende en las masas y la nueva actitud preconizada, o sea, ser comunista, actuar como comunista, tiende a convertirse en hábito. La masa la va haciendo suya y presiona a quienes no se han educado todavía. Esta es la forma indirecta de educar. Yo los educo a ustedes, los que queden fuera van a tener que imitarlos, seguirlos a ustedes. Les vamos a imponer también al resto de la población. Fíjense que en ningún momento hay una idea, un pensamiento, una reflexión, una inquietud por ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los otros que no piensan así? Que no comparten esto. ¿Qué espacio tienen dentro de la nación? Disculpen, pero tenemos que seguir porque son textos de él. En este periodo de construcción del socialismo podemos ver al hombre nuevo que va naciendo. Sí, su imagen no está todavía acabada, no podría estarlo nunca, ya que el proceso marcha paralelo al desarrollo de las formas económicas nuevas. ¿Se acuerda que vimos la estructura en mi charla del día martes, esta relación entre infraestructura, base y superestructura? Cambiando la base, las relaciones de producción, las relaciones de propiedad, vamos a cambiar la superestructura, vamos a cambiar en este caso la conciencia de los individuos. Y fíjense qué observación, descontando a aquellos cuya falta de educación los hace tender al camino solitario, a la autosatisfacción de sus ambiciones, los hay que aún dentro de este nuevo panorama de marcha conjunta tienden tendencia a caminar aislados de la masa que acompañan. No hay espacio para una oposición, no hay espacio para no integrarse. Ustedes tienen que formar parte de esto. Lo dice el Che, ¿no? Y esto es un discurso además retomado por Fidel Castro también y el comunismo en general. Lo importante es que los hombres van adquiriendo cada día más conciencia de la necesidad de su incorporación a la sociedad y al mismo tiempo de su importancia como motores de la misma. Y sigue, ya no marchan completamente solos. Qué sospechosos son los seres humanos que no quieren participar de esto. Ya no marchan completamente solos por veredas extraviadas hacia lejanos anhelos. Siguen a su vanguardia, constituida por el partido, por los obreros de avanzada, por los hombres de avanzada que caminan ligados a las masas y en estrecha comunión con ellas. Las vanguardias tienen su vista puesta en el futuro y en su recompensa, pero esta no se vislumbra como algo individual. El camino es largo y lleno de dificultades. Sigamos viendo, porque es su pensamiento. Vamos a dar un salto ahora. Quería ver este Che Faro inspirador, muy brevemente, porque me está quedando poco tiempo. Él define a la juventud vanguardia, a los comunistas,
que el resto de la sociedad debe imitar. Bueno, debe ser alegre, profunda, siempre en vanguardia, participa en el trabajo, está dirigida y orientada por el partido. Esto está citado de su texto. Esta es la juventud ideal, la que ustedes se imaginan, aplaude gente, que la vimos aplaudir al Che. Que no se transformen en viejos teóricos, lo que está diciendo no me vengan a discutir de teoría a mí, porque yo soy viejo, yo sé la teoría. ¿Ah? Y esto es muy interesante. Sean capaces de recibir las grandes consignas del gobierno. Sigo citando. Dirigir con el ejemplo la producción del hombre de mañana. Sean encargados de construir, orientar y dirigir en el futuro. Primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande, cualquiera que sea la índole de esos sacrificios. También a morir. Hoy los voy a mandar a combatir a otros lugares. Pertenecer al UGTC, un alto honor. Y escuchen esto para sus amigos guevaristas. Acostumbrándonos a pensar como masa, seguir a dirigentes. Bueno, y cuando uno va a trabajar, atención, que esto es muy interesante para jóvenes, ¿verdad?, comunistas, hay que ir a trabajar con alegría al son de cánticos revolucionarios y deben practicar el internacionalismo proletario. No voy a seguir con estos detalles, son muy interesantes en términos de qué son las palabras del Che. Esto es lo que él piensa. Este es el hombre, este es el héroe, el mito, ¿eh? el hombre inspirador, que lo que nos ofrece son cadenas. Y si no las queremos, más que cadenas, campos, y más que campos, el fusilamiento. Pero esto no lo digo yo, no es una versión de Ampuero, es lo que él mismo plantea. Después, esta visión de Che internacionalista proletario que celebraba alguien aquí. Voy a saltar esto rápidamente, pero les voy a decir lo siguiente. Al Che le interesó profundamente intervenir en otros países. Porque después de la experiencia que él tuvo en Cuba con Fidel, que fue exitosa, ¿verdad? Tomaron el poder, como se lo habían dicho. Él en el año 65 se va de Cuba y quiere iniciar proyectos revolucionarios en otra parte. El año 64, un año antes de irse de Cuba, él incluso forma una guerrilla al mando de un amigo de él, yo conozco a su hijo, Massetti, Jorge Massetti, para que en Salta comiencen una guerrilla, en Argentina, para tomar el poder como en Cuba. Y él manda a toda esta gente, y manda también a cubanos, murieron todos. Él iba a ir, nunca llegó. Nunca llegó porque tenía cosas que hacer, no llegó nunca. Massetti muere allí, todo ese grupo muere. Una guerrilla con esta idea del Che. Desde fuera, la famosa teoría del foco, yo puedo crear las condiciones. Está la desesperación, la explotación de las masas, que cuando nosotros lleguemos allí como un faro, con la luz de la independencia y la libertad, se van a sumar a nosotros y va a ser como en Cuba y vamos a triunfar. Se acabó. Murieron todos. Pero después, algo que ustedes probablemente no conocen, él se va al Congo. Se va al Congo porque piensa ayudar a controlar el Congo en favor de fuerzas revolucionarias. Lo envían al Congo, va con alrededor de 70, 60 soldados cubanos. Hay un líder árabe que le dice, usted está loco, usted va a ir allá, usted es blanco. Primero, no tiene ninguna posibilidad que los africanos, en medio del África, vayan a aceptar a un líder de afuera. De afuera, usted es extranjero, es blanco además. No lo van a aceptar. Y él va allá. Se instala en el lago Tinguirirí, ¿cómo se llama este lago? Tanganica. Se instala allá. Está durante 6 meses preparándose para entrar al combate. Se ensayan, los cubanos le envían más armas, le envían más hombres. Pero los supuestos aliados de él, uno de ellos es Kabila, un líder también revolucionario, africano, no quiere saber nada con él. Le parece una indecencia, una intromisión, que alguien viniendo de un continente lejano, siendo blanco además, llegue y se establezca ahí con tropas cubanas y quiere hacer una revolución. Y lo dejan aislado. ¿En qué terminó esto? Tuvo que salir huyendo hacia Dar es Salaam, donde la embajada cubana lo toma y lo lleva de vuelta después a Cuba. Y él vuelve a Cuba, y en Cuba, esto también es llamativo, está en forma secreta, y es donde prepara su viaje a Bolivia. Pero esto dándome un gran salto. Quiero leer algo sobre lo que él dice sobre el internacionalismo proletario.
Sinteticemos así nuestras aspiraciones de victoria. Destrucción del imperialismo mediante la eliminación de su baluarte más fuerte, el dominio imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica. Tomar como función táctica la liberación gradual de los pueblos, uno a uno o por grupos, llevando al enemigo a una lucha difícil fuera de su terreno, liquidándole sus bases de sustentación, que son sus territorios dependientes. Este hombre era un loco. Quería ir a combatir contra el imperialismo, que era de Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia, donde fuera. Y creía que bastaba con llegar con tropas cubanas, cosa que le fracasó, bueno, en Argentina, cosa que le fracasó en el Congo, cosa que obviamente también le fracasó en Bolivia, donde los combatientes de él eran cubanos. Había dos bolivianos. Fíjense los sueños. ¿Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano si muchos Vietnam florecieran en la superficie del globo, con su cuota de muerte y sus tragedias inmensas, con su heroísmo cotidiano, con sus golpes repetidos del imperialismo, con la obligación que entraña para de dispersar sus fuerzas bajo el embate del odio creciente de los pueblos del mundo? Y que se desarrolle un verdadero internacionalismo proletario, con ejércitos proletarios internacionales. Este es un profeta de la destrucción encender el mundo, donde la bandera bajo la que se luche sea la causa sagrada de la redención de la humanidad, de tal modo que morir bajo ¿no? Alternativa para los jóvenes, ¿no? Morir bajo la redención, la causa sagrada de la redención de la humanidad, de tal modo que morir bajo las enseñas de Vietnam, de Venezuela, de Guatemala, de Laos, de Guinea, de Colombia, de Brasil, sea igualmente gloriosa y apetecible. Cada gota de sangre derramada en un territorio bajo cuya bandera no se ha nacido es experiencia que recoge quien sobrevive para aplicarla luego en la lucha en su propio país. Y aquí ustedes vieron a este joven comunista cuando hablaba, decía, pero a mí me gustó mucho porque él fue por el mundo y no pensaba en él, no pensaba en su país, no, iba a liberar el mundo. La cuota de muerte y además el derecho, ¿por qué tienes derecho a llegar a otro lugar a hacerlo? Con esto ya estamos cerrando. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad. Todo esto nos parece mucho al terrorismo, por cierto. Piensen en el terrorismo actual. Un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aún dentro de los mismos. Atacarlo donde quiera que se encuentre. Hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite. Entonces su moral irá decayendo. Se hará más bestial todavía, pero se notarán los signos del decaimiento que asoma. Che Guevara. Y aquí no se olviden nunca esta frase. Che Guevara, la tricontinental. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Eso es el Che Guevara. Más allá de las palabras bellas, los hombres, las mujeres, el socialismo, ¿verdad? Esto era su camino. Así como hablamos la vez pasada del camino cultural de Gramsci, que al final igual quería instalar el Partido Comunista para llevarnos a la transformación, ¿verdad?, de la economía, pero también de nuestra forma de ser y de pensar. El Che, esta es su receta. No hay otra. Esta es su receta. La economía, ya vimos lo que pasó, y lo que es la formación de los jóvenes, la creación de un hombre nuevo, y vamos al mundo a combatir. Porque yo he combatido y ustedes tienen que combatir conmigo. Un minuto, quizás lo más importante, el Che asombra por su mecanicismo. A él le funcionó algo en forma muy especial que fue a Fidel Castro, la toma del poder en Cuba, y pensó que que había descubierto una nueva ley de la historia y que él iba a modificar el marxismo y el leninismo, se iba a convertir en una ideología del tercer mundo, y había encontrado el camino para tomar el poder e instaurar el socialismo en todo el mundo y golpear y derrotar el imperialismo. Ahí, en ese sentido, hay una corrección también de Marx, que es muy importante. Recuerden, Marx hablaba que el socialismo iba a triunfar cuando ya hubiese muchos obreros y las contradicciones entre clase obrera y la burguesía, decía él, iba a generar prácticamente de forma espontánea la aparición o la necesidad de la aparición del socialismo. En este sentido, el Che es muy maoísta. Dice en realidad, olvidémonos, en el tercer mundo de la clase obrera no existe la industrialización. Los campesinos son lo que a nosotros nos sirve. Y bueno, cuando él va a Bolivia y trata de comunicarse con los campesinos bolivianos, se da cuenta que nadie entiende nada, ni lo quiere apoyar. Por el contrario, lo denuncian rápidamente a las Fuerzas Armadas bolivianas, porque ¿qué hace este señor? ¿Venido de qué parte? Nunca hemos visto,
con el acento que tiene, metido acá, y queda aislado. Sí, es interesante que recuerden esto. Muchas veces quienes son guevaristas o cercanos a los guevaristas o se inspiran en él, rescatan del Che esto, de que él fue crítico a la Unión Soviética y a los otros países comunistas de Europa del Este. Porque el Che Guevara pensaba lo siguiente, pensaba que la Unión Soviética y los países comunistas del Este cometían un grave error al darle cierto nivel de consumo, que era mínimo e incomparablemente pobre frente al de Occidente, obviamente, pero al darle cierta capacidad de consumo a sus pueblos. Pensaba que estaban deformando al ser humano. Y por eso que simpatizaba, obviamente, con las medidas más igualitarias, de bajo nivel, de repartir la miseria propias de la China. Hoy tampoco, obviamente, el Che Guevara habría sido pro-chino. En todo caso, a lo largo de sus discursos, uno se entera realmente de lo que era el Che, de lo que valía la libertad para él, de lo que significaba una república, de lo que significaba una oposición, de lo que significaba el derecho, los derechos humanos, el derecho a la vida. Nada, absolutamente nada, y todo debía ser subordinado a su sueño de construir el socialismo, de construir el hombre nuevo y de impulsar, ¿verdad?, este internacionalismo proletario para que todo el mundo avanzara al mismo tiempo hacia esta sociedad perfecta. Muchas gracias. Bueno, ya unas preguntas. A ver. Buen día. Yo no voy a hacer tanto una pregunta, sino más bien un comentario. Que en estos días me he encargado de comentar la versión 2.0 del Che Guevara, que es el Pepe Mujica. Como vengo de Uruguay, trato de decirles a los chicos, no, mirá, el Pepe no es ese mito. Y conversando con otros me dicen, no, porque en mi país, mirá, que Mujica, que vir como pobre, presidente pobre, todo eso lleva a una admiración enorme. Y no solo acá en América Latina, en el mundo. Los discursos de Mujica en la ONU, las palestras que da en Inglaterra y todo eso, la gente lo aplaude, sí, Mujica. Y uno que lo ve desde adentro, y también ahora viendo la exposición sobre Che Guevara desde adentro, no, gente, no es así. Y es impresionante que esos mitos, ay, Mujica es un mito vivo, siga teniendo esa influencia en la gente, ese apelo a las emociones. Y me parece muy bueno tratar de decir, no, no es tan así. No se crean el cuentito. Y más o menos por ahí. Muy bien. Yo creo que es importante recordar que presentamos de forma muy esquemática como dos extremos de la vía hacia la toma del poder en la izquierda, que hoy, digamos, una que está muy debilitada, pero no en todas partes, la del Che, la vía armada, y otra, una gramsciana, que es más de ir conquistando desde abajo, ¿verdad?, la sociedad civil e ir apuntando hacia la construcción del socialismo. Suenan y se ven muy distintos, pero ambos lo que quieren es la instauración de una dictadura comunista y la construcción del socialismo y después del comunismo a través de la dictadura del proletariado. Eso está, Gramsci también lo escribe, esto no es que uno lo afirme así gratuitamente. Gracias. ¿Alguien más? Perdón. Buenos días, Roberto. Te habla Andrés Guevara de Venezuela. Muchísimas gracias por tu charla. Mi pregunta sería la siguiente. Dado pues todo, digamos, el ícono que de alguna manera representa el Che Guevara y todo lo que él pues ha dado para la cultura de izquierda, ¿crees tú que sería correcto para aquellos que de alguna manera defienden la cultura libertaria proceder a constituir íconos de la misma manera? Lo digo o lo planteo en el sentido de que precisamente como nosotros estamos en la defensa de ideas y no de hombres, ¿hasta qué punto sería correcto que nosotros pusiéramos en un altar a un Hayek, a un Mises, a un Rothbard, y no estaremos cayendo tal vez en el mismo juego de elevar los hombres si se quiere, al cielo y no realmente los principios y las ideas que deben guiarnos, ¿no? Esa es la pregunta que tengo. Sí. Gracias. Ya. No, a ver, el marxismo y la izquierda militante utiliza, obviamente, la construcción de
de estos íconos o la instalación, como tú bien dices, en altares de ciertas figuras, que las idealizan, pero las idealizan y las despojan de su contenido real, porque aquellos contenidos ya carecen de sentido en un debate, ¿verdad?, racional, público. No tiene sentido. Todo esto que citamos ahora del Che Guevara es tremendo en un debate, y defenderlo, ¿verdad? Es complicado. Por lo menos para ganar una elección, yo creo que es muy, muy difícil. Entonces, para quienes aman la libertad, para quienes se identifican con la cultura de la libertad, desde cualquier posición, obviamente la alternativa no puede ser la misma. Pero sí hay una cosa que hay que admirarle y copiarle a la izquierda, y es que tienen y cultivan un interés por sus propias corrientes de pensamiento, por la historia de quienes han marcado en la lucha ideológica, militar, política, su trayectoria. Hay un interés por ello, se discute sobre ello, leen sobre ello, hay gente que da conferencias, charlas sobre ello, y nosotros hemos descuidado esto. Entonces, si tú me preguntaras a la edad de ustedes, por ejemplo, ¿qué hacer? Yo creo que todo esto parte por informarse, por buscar las lecturas que te puedan ayudar, buscar también algo que para mí es muy importante, y yo creo que también para ustedes puede serlo, de pronto uno ciertas afinidades por determinados pensadores, y seguir esa inclinación, y decir, voy a explorar un poco y tratar de entender a alguien que a mí me gusta mucho, a Isaiah Berlin, por ejemplo. Ya que estoy en América Latina, voy a explorar los artículos, las reflexiones y los ensayos de Mario Vargas Llosa. Voy a ver, porque él está mostrando siempre una visión desde el liberalismo sobre los fenómenos que a mí me ocupan en América Latina. Y está citando y hablando de autores que no conozco y que yo debiera seguir, buscar y ver si esos temas y esos libros de los cuales hablaba Mario Vargas Llosa me atraen o no. Hay que dedicarse a esto bajo la concepción y la convicción de que las ideas no caen del cielo. Lo que se instala, tú puedes construir una atmósfera, digamos, de tipo cultural, donde ciertas ideas se conviertan, como lo decía Gramsci, de sentido común, y sean las dominantes, las hegemónicas. Ahora, si tú piensas desde el otro lado de la calle que las ideas al final caen del cielo, ya no importa, no hay que hacer mucho trabajo, estás perdido. Tienes que aceptar que vas a estar viviendo permanentemente en una atmósfera de ideas nutridas por el adversario, y que tú en lo mejor de los casos lo que vas a poder hacer es ir a recurrir a algún texto para salir de una posición de defensa mínima, ¿no? De una posición muy incómoda, donde nunca puedes pasar a la ofensiva, porque no hay nadie o hay muy pocos que pueden compartir contigo esta cultura, vamos a decirlo así, de la libertad. ¿Entiendes? Pero yo no veo a un liberal trabajando ni con los dogmas, ni creando estos mitos y alzándolos como, entre otras cosas porque estamos convencidos de que el conocimiento no está revelado de una vez para siempre, que es parte del marxismo. Pensamos que son pasos y vamos progresando, podemos progresar en él, se equivoca uno a veces, retrocede. Entonces ahí viene obviamente un desafío intelectual mayor para nosotros. Sí. Natalia de Chile, allá atrás. No voy a pedir el micrófono. Primero que todo quiero decirle a Ana Luisa que me parece muy buena su intervención. Muchas gracias. Acá en Chile, más allá como del mito de Pepe Mujica, no se tiene mayor información. Es rico poder tener una retroalimentación de alguien que está desde adentro. Es lo mismo que pasa de repente con Bachelet. Pero mi pregunta es, el mito del Che Guevara es un mito, yo creo que ya a esta altura tan manoseado y tan usado por la izquierda a través del mundo, pero ¿hasta cuándo les va a durar el mito a los Castro y a los chavistas? Bueno, en este caso Maduro. O sea, es un mito que ya se ha ido derrumbando a poco y no se pueden seguir basando sus cosas en él. Entonces esa es mi pregunta, o sea, ¿hasta cuándo lo van a seguir usando y hasta cuándo el Che lo van a idealizar tanto y no se dan cuenta en realidad que él fue igual o peor que muchos otros dictadores que hubo del lado de la derecha? Sí. Mira, esto de cultivar el mito, pienso yo, se debe a que careces de alternativas de futuro, careces de proyectos reales, viables de futuro.
Y la izquierda, si tú la examinas en los últimos 100 años, partiendo de 1917 con la Revolución Rusa, cada uno de sus modelos, desde la Revolución Rusa hasta incluso la izquierda más moderada, la socialdemocracia, que ya no es la misma de los años 70, 80, cada uno de esos mitos, cada uno de esos modelos fracasó. Pues para atrás, obviamente fracasó Venezuela chavista, obviamente el sandinismo en Nicaragua, obviamente la Revolución Cubana, obviamente Vietnam, obviamente China, obviamente los países de Europa del Este. China y Vietnam fracasaron en el sentido que tuvieron que convertirse en economías capitalistas con dictadura comunista. Así, y puedes llegar hasta 1917, la Revolución Rusa. Entonces, hoy la izquierda, y es muy evidente, carece de una alternativa que pueda pintar con claridad como un proyecto para un país. Y en ese sentido, por eso recolecta todo tipo de demandas, las que haya, aunque sean contradictorias, en una sociedad, las recolecta, las suma y las trata de incorporar en un programa que al final puede ser muy contradictorio, que al final puede ser increíblemente infinanciable, como está pasando en Chile, pero no importa, las incorpora como para poder aspirar al poder, porque carece de una visión de futuro. Y en la medida que carezca de esa visión de futuro, la izquierda recurre a sus mitos. ¿Qué dura más que un mito? ¿Hay algo más eterno, digamos, que un mito? Va a seguir recurriendo a él. Obviamente todo esto tiene proceso de desgaste, pero probablemente desarrollen el mito de Fidel Castro. La desventaja que tienen es que va a morir de viejo pegado al poder, entonces ya es más complicado. Una muerte heroica es distinta, una muerte en combate es distinta. O Maduro. Chávez muere también de una forma que no es propia para crear un mito, ¿me entiendes? Entonces, hay ahí pros y contras, pero la izquierda en estos momentos necesita más que nunca los mitos. Y, por ejemplo, un golpe durísimo para la izquierda latinoamericana será ver, no sé si ustedes se dieron cuenta que antes de ayer Raúl Castro privatizó el aeropuerto de La Habana, se le entregó a 2 firmas francesas, entonces eso va a ser un golpe tremendo para la izquierda, ver que se va transitando de la revolución, que era el gran ícono, ella misma va hacia el capitalismo, como pasó con Vietnam, el otro gran ícono, que va claramente hacia, y tiene ya relaciones, 65% de la economía vietnamita, del producto es privado. Y este tipo de mito va a seguir siendo muy importante. Roberto, una pregunta. Yo no he estado en Cuba, yo he estado en China y en Vietnam. En los centros, lo que serían los think tank chinos, de buena calidad, nadie cree una palabra, tiene una visión como un disparate, una locura que bueno, hay que convivir con el problema, pero en los hechos nadie cree, incluso en el Partido Comunista Chino. A mí me ha tocado un día de conversación con el jefe del buró el tipo no cree una palabra. Yo sospecho que si tuviéramos más confianza hasta se reirían. Esa situación también se da en Cuba, es decir, que el grueso de la juventud cubana, de los intelectuales, que saben que esto fue un terrible disparate, que bueno, uno no sabe cómo salir de eso, cómo conservar los privilegios, pero en China y en Vietnam la estrategia, lo que yo viví en los think tanks, en las discusiones, el tipo, bueno, ¿cómo conservamos el poder primero? Después hagamos lo que hay que hacer, todo esto fue una locura, un disparate. ¿Es la misma sensación en Cuba que todo es una gran mentira o hay todavía gente que cree en la religión, digamos? En Venezuela yo tuve la sensación, conversando con muchos dirigentes chavistas, que ellos también tienen, digamos, una sensación de una catástrofe. Pero bueno, ¿cómo salimos de esto? O sea, ¿quién nos da la amnistía para gozar de lo que hemos acumulado, de lo que hemos robado? Es decir, yo noto una gran hipocresía que me parece que es muy destructor, y creo que la tragedia en nuestros países es que no la sabemos hacer ver, la hipocresía. Sí, es muy interesante lo que dice Ricardo. Mira, yo pienso que hay 2 grandes divisiones en el socialismo.
el que ustedes también conocieron, digamos, de Europa del Este, fundamentalmente. Un socialismo que murió, feneció, sin confesar su incapacidad, su ineficiencia, su fracaso, porque la gente salió a la calle en el 89 y eso se derrumbó, ¿verdad? Como un castillo de naipes. Ese es un socialismo. Y el otro socialismo, donde yo creo veo a Vietnam, a China, y estoy viendo a Cuba, es el socialismo que reconoce, o los comunistas que reconocen que su modelo, por lo menos en términos económicos, no funciona, y que por lo tanto empieza a crear espacios al sector privado. En Vietnam, en China, es clarísimo. Pero, como bien dices tú, mantienen el cerrojo sobre el poder político. Tratan de manejar esta transición. Una transición que en Cuba yo veo que se inició con el ascenso al poder de Raúl Castro, pero muy gradual porque Fidel Castro es un freno a esa transición, porque Fidel Castro quiere que esto sea como en su época, no cambie ni un ápice, pero una transición que tiene momentos de aceleración y de freno. De aceleración cuando necesitan que mejore el suministro de servicios, de alimentación, de vestuario en la población. Por ejemplo, de aceleración, el aeropuerto de que se haya privatizado, que se privatice, se entrega a dos empresas francesas la gestión del aeropuerto de La Habana. ¿Por qué? Porque es una cosa que suena muy mal, ¿verdad? En un país socialista, y además en el mes del cumpleaños 90 de Fidel Castro. Porque necesitan turismo, necesitan el dinero fundamentalmente de países occidentales, y para eso necesitan mejorar la seguridad y la atención del aeropuerto. Entonces tú aceleras y dices, mira, ya, privaticemos. Los hoteles igual, en un momento, privaticemos hoteles, entreguémosle a la empresa internacional, no a los cubanos, a ningún cubano que tenga dinero ahorrado, la formación de hoteles. Aceleran. Y hay otro momento de freno, cuando dicen, momento, el mismo partido. Momento, esto nos está trayendo anímicamente algo que no es ventajoso para nosotros. Y es muy interesante observar que en abril de este año, cuando se realizó el último congreso del Partido Comunista Cubano, ahí se toman dos decisiones importantísimas con respecto al sector privado que funciona, que está funcionando. Una, se limita la cantidad de propiedades que puedas tener tú como empresario. Te permito que seas un cuentapropista, te permito que seas un empresario chiquitito y todo, pero tú puedes tener dos y llegar a comprar y llegar a tener dos empresas, o sea, dos propiedades. Una donde vives, la otra que vas a explotar comercialmente, no más. Y segundo, te pongo un límite al capital que puedas tener acumulado. Entonces pegas el freno. Porque yo aquí lo que no quiero es que se enriquezca la gente, que surja una nueva clase, porque el pueblo no lo va a aceptar. Nosotros hemos construido socialismo para ser todos iguales. Y ahí el freno. Entonces eso va, bueno, y se puede mantener mientras la situación, como diría un marxista, subjetiva, no se agrave dentro del país y la gente salga a la calle, ¿no? Pero va por ahí. Y esto lo vamos a seguir viendo. Yo pienso que Cuba va muy por detrás en su desarrollo, en su transición, de la de Vietnam. Vietnam comenzó en 1986, 3 años antes de la caída de los socialismos reales. Cuba está recién. Fidel Castro cumplió 10 años fuera del poder. Está recién comenzando el acercamiento a Estados Unidos. Bien, se acercan, pero por otro lado, ¿verdad? Parecía una apertura, pero por otro lado no hacen una sola concesión frente a la oposición cubana en el interior. Nada. Ni permitir un diario, ni permitir una radio o una marcha que realmente la gente que piensa distinto lo pueda hacer en La Habana. Entonces eso va a seguir así, está atrasada con respecto a Vietnam, pero no me cabe duda que va en esa dirección. Sí. Es un poco como el régimen de los Mullah en Irán, o sea, todo eso fracasó, pero digamos, si tú eres el ayatollah, tú no quieres dejar el poder, digamos. Después ves cómo arreglan y abajo. Pero lo que no puede volver es la competencia, que vos quedes fuera del control. Y me da la sensación de que el modelo ha degenerado en una cosa muy degradante. Esa la sensación que yo tuve, sobre todo en China. O sea, de una muy baja autoestima del relato oficial.
no hay más remedio, porque no hay otro, no hemos encontrado otro que nos deje a nosotros a cargo. Así es, por ejemplo, en Vietnam, parte importante de lo que es vamos a decir, la burguesía vietnamita, que es muy rica, riquísima, anda en Rolls Royce con mascarilla de oro por las calles de Saigón, no les gusta vivir en Hanoi. Bueno, esa parte de esa burguesía está integrada por ex dirigentes del Partido Comunista. La mujer que tiene la mayor inversión financiera en Vietnam hoy es hija del secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Entonces también ahí, se fijan, hay una imbricación. Y yo cerré precisamente mi presentación con estas fotos que puse, porque los hijos, a ver, el partido, los dirigentes ya no creen en nada de esto, ya saben que esto se acabó. Eso lo saben perfectamente. Esto se acabó, si se acabó todo. Pues. Entonces lo que están tratando ellos de ver cómo sobreviven de buena forma este derrumbe. Y pasa por el asegurarse de que no vayan a ser juzgados, pasa por asegurarse las fortunas que han cosechado. Raúl Castro, por ejemplo, que es el presidente, el dictador y jefe, está casado con una italiana. Y lo que se dice y se sabe es que sus recursos, grandes recursos, están invertidos en Italia, digamos. Si hay un problema, tuviera que dejar perfectamente en Italia. Hay también una hija de Raúl Castro que está casada con un italiano, un esquema semejante. Y los hijos, el nieto del Che que está metido en este negocio, el otro hijo menor de Fidel Castro que está en el asunto, ya lo vieron ustedes con Paris Hilton, ¿verdad? La gente dice, bueno, aquí están arreglando la devolución del hotel antiguo Habana Libre que era de la Hilton. En fin, ellos saben, lo saben perfectamente porque saben cuánto resiste ese modelo, cuánto resiste esa economía y saben que hay que prepararse, saben que fracasó, pero van a hundirse con las banderas en alto y vendrán otros que recogerán ese mito de nuevo del fin del socialismo y el comunismo con las banderas flameando y cantando la internacional. A ver, para tu reflexión, a mí me hace acordar el clericalismo. O sea, si uno mira la Edad Media, el clericalismo duró casi 10 siglos, o sea, entre ellos aparecieron los Borgia y los Papa, digamos, entre eso y los modelos iniciales del cristianismo era una cosa atroz la diferencia. A mí me da la sensación de que el sistema ha degenerado a cosas, bueno, como el clericalismo, ¿no? Sí. ¿Cuántos años llevan los Castro en el poder? ¿Quién sabe? ¿Verdad? 57 años. Ustedes pueden imaginarse 57 años de ejercicio de poder, el conocimiento, la capacidad, el talento que has desarrollado, no solamente como individuo, sino que tu funcionario a la hora de manejar el poder, que además es un poder que manejaba la economía, la educación, las relaciones internacionales, la justicia, el comercio internacional. Estos son profesionales en el manejo de sus áreas y lo saben bien, y que han negociado con Estados Unidos y se han mantenido frente a Estados Unidos mal que mal con una dictadura, pero se han podido mantener. Es una clase dirigente que va a pasar de burócratas a grandes empresarios y que tiene una gran experiencia de poder, de ejercicio del poder. Acá la última pregunta. Ok, muchas gracias. Marco González de Venezuela. Bueno, yo quería hacer dos comparaciones con dos comentarios que hiciste durante la exposición. El primero, bueno, y lo que además refleja la lámina, ¿no? Todo el marketing asociado al tema de la figura del Che Guevara. En Venezuela el Che nunca fue una imagen poderosa. Nosotros teníamos o tenemos lamentablemente nuestra propia imagen poderosa. O sea, la imagen de Chávez es, bueno, muy parecida a lo que se ven en esa lámina. Se venden muñecos, franelas, cualquier tipo de baratijas con la imagen de Chávez, con la foto de Chávez. La gente se tatúa su cara, su firma. Y bueno, todo el marketing del gobierno está dedicado a eso las 24 horas del día. No puedes voltear a ver una pared en Caracas sin verle la cara de Chávez en alguna parte pintada. Entonces, bueno, por un lado, el Che Guevara nunca fue, digamos, tan fuerte como puede ser en otros países de América Latina, porque la misma izquierda no estaba interesada en eso porque tenían otra imagen para resaltar.
Y me parece muy peligroso que Chávez haya muerto y haya quedado casi como un semidios. Allá hay altares que le rezan, hay un museo para ir a ver su cadáver. Entonces, eso puede ser en el futuro, incluso para América Latina, el próximo Che Guevara. Y es tremendamente peligroso que bueno, se cree otra imagen como esa. Y por otro lado, el tema que comentabas sobre la frase patria o muerte. En Venezuela, en los colegios, en las academias militares, obligaban a decir patria, socialismo, muerte, como lema, bueno, casi de patriota, ¿no? Pero al final, cuando Chávez temía por su vida, él estuvo viajando a Cuba para tratar su enfermedad, y la penúltima vez que volvió de Cuba, antes de irse, ya muy asustado, creyendo que realmente podía morir, cambió la frase patria, socialismo, muerte, o sea, paradójicamente, que mandaba a sus seguidores a morirse, y terminó diciendo patria socialista, viviremos y venceremos, porque ya asustado por su propia vida. Luego volvió a viajar y no volvió. Entonces, bueno, ahí se ve como el doble discurso de los demás van a morir por la revolución, pero cuando me toca a mí, mejor ya no. Entonces, bueno, hacer esa comparación con las cosas que comentabas al principio de Castro y Guevara. Sí. Muchas gracias. Efectivamente, la utilización de mitos permite simplificar el mensaje. Entonces, tampoco hay que confundir los términos. O sea, a nivel, por ejemplo, nuestro, estamos trabajando con las ideas. De pronto, si uno sale y cree que va a poder conquistar votos, si tuviese una plataforma política, no sé, como alcalde, diputado, probablemente el discurso más complejo de las ideas no va a conquistar votos. Pero ese trabajo en la sociedad tiene que ser hecho. Ahora, en lo que es una estrategia electoral, tienes que lograr frases, tienes que manejar mitos, tienes que manejar consignas y simplificar las cosas. Yo hace un tiempo estuve en Ecuador y me llamó mucho la atención que ellos habían logrado enfrentarse y oponerse por primera vez con éxito a una medida de Correa, que todavía estaba muy popular, y que era un impuesto que él quería imponer a la herencia, un tremendo impuesto a la herencia. Y la consigna que se desarrolló fue mi ahorro es para mis hijos. Y eso tan simple prendió a nivel nacional, y Correa no pudo llevar a cabo ese proyecto de ley, que era realmente una suerte de expropiación de muchos recursos, y depende de qué sectores. Al final a cada uno le tocaba lo suyo, porque cada uno sufre de acuerdo a la proporción, ¿verdad?, en que lo toca esta ley. Pero entonces es bueno separar esto. Una cosa no reemplaza a la otra. La consigna, este mito que utilizas, la imagen. El otro es prepararse, tener la capacidad de reflexionar, tener la capacidad de debatir en profundidad, de dedicarse a leer, a estudiar, a profundizar, a divulgar las ideas. Una cosa no reemplaza a la otra. Hay que estar alerta a las dos, o si no, nos convertiremos todos en maravillosos académicos, a lo mejor conocedores del liberalismo, y a nivel político no tendremos ninguna influencia, y se hará lo que algunos de nuestros amigos inspirados en Gramsci o en el Che quieran para nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable. Esto quería compartirlo con ustedes, porque hoy vamos a hablar del Che Guevara, Vía Armada y Revolución. Esto es muy interesante,
al mismo tiempo que estos jóvenes cantan que son los hijos de Guevara, de Chávez y de Fidel, los verdaderos hijos y nietos de Fidel, de Chávez y de Guevara se dedican a los negocios y a la vida del jet set, con Paris Hilton, buenos negocios de inversión. Entonces hay algo allí que parece que no se ve y no se percibe en términos de realidad. Pero fue interesante también escuchar tanta intento por explicar aquello que se abraza supuestamente con tanta claridad. Tan difícil de explicar las razones profundas del héroe al que se convierte prácticamente en un dios, en un líder internacional y mundial al que hay que seguir. Y por eso que hay que tener esto, tomárselo muy en serio, porque saben lo que estamos viendo acá es el mito. Y no hay nada más difícil que debatir y discutir con respecto a un mito. Cuando una figura se convierte en un mito, y lo ha hecho claramente la izquierda con el Che Guevara, entramos a un nivel donde la discusión política, a nivel, digamos, de lo que es una discusión razonable, argumentada, y yo creo que más de alguno me lo ha comentado en estos días, deviene frustrante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. ¿Conoces al Che Guevara? Sí, lo conozco. Claramente, pues. Sí, lo conozco. Sí, algo sé. Me gusta porque, o sea, sé que fue un tipo de dictadura el método que se utilizó, pero el comunismo siempre es así, pues, o sea, el comunismo implanta la dictadura. ¿Te sientes identificada con alguna de sus ideas, algún pensamiento o alguna política que haya realizado? Sí, sobre todo como la convicción y como la garra que tenía. O sea, es como algo súper igual representativo, sobre todo los estudiantes chilenos. La idea más interesante que uno puede rescatar del Che, o sea, lo que él planteó, bueno, dos cosas. El tema de la moral, que hay que ser mejor en todo. Siempre pasa esa parodia del Che cuando se le dice en el ministro de Economía y él cree que es el mejor comunista. Eso es lo primero, o sea, el tema de la moral, de ser el mejor en todo, de ser el mejor en la casa, en los estudios, en todo. Y lo segundo es la virtud que tuvo el Che de no solo pensar en él, y tampoco pensar en su país, sino pensar en un mundo entero. O sea, no es gratis de que el Che se haya ido a recorrer América Latina a conocer la desigualdad, la pobreza. No es gratis de que el Che se haya ido a combatir a Cuba. No es gratis que el Che haya ido al Congo, no es gratis que el Che haya ido y haya muerto en Bolivia. Eso es internacionalismo proletario y eso yo creo que es la herencia más grande que tenemos en la clase trabajadora de él. Pero Che Guevara sí fue una revolución buena. Sí. Fue un gran luchador por sus ideales, pero también fue un extremista en ciertos casos y también cometió varios errores y eso más que nada. Pero como persona yo lo hallo que ha sido un buen idealista, porque he llevado sus ideas y las cumplía todas. ¿Aplicarías alguna idea del Che Guevara en Chile? Sí, obvio, o sea, es una persona que que todos deberíamos replicar, pero no sé exactamente, no sé qué decir. No, estoy en blanco. Estoy en blanco. Claramente, o sea, el tema, la moral, la idea de identidad proletaria, la idea de identidad latinoamericana. O sea, ¿y políticas concretas del Che Guevara? Mira, bueno, primero el Che fue alguien que siempre se volcó contra la burocracia estatal. Segundo, el Che tuvo que ponerse a estudiar para saber de economía. Y, o sea, no necesitó ser un académico, sino que tuvo que ponerse en la praxis. O sea, la praxis de cómo avanzar el proceso lo apuró en tener que saber de todo. Po. No sé si implementaría algo el Che Guevara porque fue muy fuerte el golpe que hubo. También sé que hubo tampoco sé mucho, pero no implementaría un tipo de cambio entre la política que hay con la que hubo en ese tiempo. Claro, pero ¿te sientes identificada con su pensamiento? Sí, tiene un pensamiento bien revolucionario y la revolución también es buena. Sí. ¿Qué políticas no aplicarías del Che Guevara en Chile?
Bueno, la verdad es que no, más que nada de eso no tengo más profundidad de conocimiento. ¿Pertenece a algún movimiento, corriente de pensamiento en específico? Sí, yo soy militante activo de un movimiento político llamado Crecer, que es de movimiento de izquierda de la Universidad Católica. Sí, el Che Guevara aplicó una dictadura. ¿Qué lo diferencia la dictadura del Che Guevara de otras dictaduras? ¿Qué la hace mejor, por ejemplo? Es que el comunismo en sí es igualdad, pero la dictadura fascista no es igualdad, tiene que ver con ir en contra del comunismo también, pero en cambio el comunismo, también hubo de la dictadura de Che Guevara y de Cuba en sí, fue también que sacó a los fascistas, pero en sí fue una dictadura. Hubo golpes, y hubo muerte, y hubo asesinato, y hubo de todo lo que pasó. ¿Estaríamos hablando de una especie de la dictadura de la igualdad o algo por el estilo? Sí, sí, sí. Yo soy marxista, porque creo en el comunismo. Y para nosotros toda la experiencia latinoamericana de lucha que se han dado desde Mariatti, aquí en Chile con Recabarren, donde se han podido confluir tanto fuerzas del bloque de la lucha trabajadora y indígena hoy día, feminista, o sea, yo creo que eso es como lo que hoy día más está volcándose en América Latina, algo propio. Y yo creo que ese es el legado del Che, pensar en algo propio como latinoamericano. Comandante Che Guevara. Que parece que el adversario político se cerrara, no escucha nada, no quiere razones, está enamorado de una boina, de una barba, en este caso de el mito del Che. Tenemos ideas del Che, y en realidad el Che fue varias personas. Tenemos a la imagen primera que ustedes tienen seguramente y la más clara, que es el Che guerrillero, este hombre que llamaba siempre a luchar o morir, el patria o muerte. Viene del Che Guevara en realidad, después Fidel Castro, la larga patria o muerte venceremos. Pero es él el que habla de patria o muerte y llama a su gente a triunfar o a morir. También tenemos un Che Guevara aquí a la derecha, que es lo opuesto a ese Che de las armas y de la vía armada y de los paredones. Es el Che intelectual, ahí está con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, hablando al comienzo de la revolución, ¿verdad? Ya explicando esta simpática revolución a los ojos de la izquierda europea, ¿verdad? Una revolución del buen salvaje o de los buenos salvajes que se estaba realizando en ese momento en Cuba. Acá a la izquierda tienen al Che trabajando en la zafra de azúcar. Fue siempre también un ministro, un hombre que le gustó mucho participar en el trabajo que denominaba voluntario, porque suponía que allí él y el pueblo iba a aprender la ideología, o la filosofía o los sentimientos revolucionarios. Entonces él, los días que podía, se iba a trabajar a la zafra y quería además que todos, ese era el gran problema, que todo el mundo hiciera lo mismo. Y después se impulsó y se obligó a esto. También tenemos al Che Guevara diplomático, que es menos conocido. Él viajó bastante durante su época en el gobierno